Bueno, hoy os traigo gráficos muy interesantes para repasar un poco el plano fundamental macroeconómico global. Así que, como siempre, vamos a arrancar la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Y quiero empezar hoy, pues con un gráfico que os va a sorprender, y es la llegada de una de las disrupciones financieras más importantes, diría yo, de las últimas décadas. Se les demonizó inicialmente, pero a día de hoy dan un servicio que considero tremendo, valiosísimo para el mundo. Hablo de las stablecoins. Yo he sido crítico con Tether porque al principio era opaco, no auditaban su balance, pero desde luego me han callado la boca. Y creo que a todos los economistas, amantes de la política monetaria, más de lo mismo, porque creo que son los únicos que cumplen la regla de oro bancaria y los que más machean riesgos y plazos. Tremendo Tether, que a día de hoy es el séptimo, comparado con países acreedores de Estados Unidos a nivel de treasuries. Esto es tremendo. Mira, vamos a poner ya el primer gráfico para que lo veáis. Vamos a ir rápido por un gráfico que creo que hay que entender la importancia que va a tener las stablecoins a futuro. Y lo digo porque recientemente Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, ha dicho que quiere sostener al dólar como divisa reserva del mundo y lo hará a través de las stablecoins. Si alguien creía que Tether, que Circle eran Poncis, bueno, va a ser el futuro banco de muchísima gente. De hecho, a día de hoy, claro, si lo veis en Estados Unidos, es muy sencillo tener una cuenta bancaria en dólares. Pero tú vete a Hispanoamérica, a Europa, a África, Asia, es muy complicado poder tener bancos o tener dólares en un banco, prácticamente imposible, además muchos países con control de capitales. Bueno, todo esto lo arregla Tether. Ahora Tether te permite tener dólares, promesas o sustitutos de dólares, como cualquier banco, pero desde cualquier parte del mundo y con pocos clics. Puedes estar en cualquier país remoto de África y con una conexión a internet vas a poder tener dólares. Desde luego, en toda Latinoamérica, en Hispanoamérica, en España, muy sencillo era tener dólares. Yo utilizo muchísimo las stablecoins, ¿verdad? Para necesito tener dólares, que es la divisa que se utiliza en prácticamente el comercio de todo el mundo, ¿no? El valor que da para bancarizar de alguna manera al mundo es tremendo. Lo que antes era imposible, las finanzas tradicionales no lo habían permitido. Ahora la propia blockchain y todo el sector de las criptomonedas con las stablecoins lo permiten. Y esto, yo siempre he dicho, que ahora, hoy en día la mayoría de los dólares están fuera de Estados Unidos, lo que se conoce como el sistema eurodólar. Bien, bueno, pues el futuro sistema eurodólar no va a ser la banca en la sombra, sino que van a ser las stablecoins. Yo estoy casi seguro de todo esto. Y fijaros, voy a ponerlo en grande este gráfico, porque ya han llegado, no es una cosa que vayamos a ver en lustros, ni mucho menos. Esto es 2024. Tether, como digo, ya es el séptimo mayor comprador de bonos del tesoro de Estados Unidos. Sabéis que, China y Japón justo ahora mismo están vendiendo, se están desdolarizando de alguna manera, pero bueno, seguimos viendo pues países como Francia, las Islas Caimán, ahí la voy a poner la primera, no es porque en particular compren mucho, sino porque son hedge funds. Los hedge funds están, muchos, ya sabéis, están ahí, tienen su sede en Islas Caimán y por eso está la primera, pero bueno, es más debido al institucional. Luxemburgo más de lo mismo, veis ahí Singapur, UK también por supuesto, pero Tether por encima de Canadá, por encima de Taiwán, por encima de México, hablando de grandes bancos centrales, claro, más que cualquier banco, es decir, Tether ahora es el banco más grande del mundo. Yo le he dicho, fijaros, y esto, el séptimo, claro, es un acreedor importantísimo. Scott Bessent lo sabe, en general, cualquier político de Estados Unidos sabe que a día de hoy las stablecoins son una fuente de demanda de dólares a nivel mundial tremenda. Es decir, le viene muy bien a Estados Unidos que existan realmente las stablecoins porque democratiza la tenencia de dólares, como digo, en todo el mundo. Cosa, repito, que las finanzas tradicionales no han podido hacer. Claro, la gran pregunta es, ¿nos fiamos de Tether? Es decir, ¿van a poder honrar las promesas en dólares? Tú cuando compras un Tether, realmente tú das $1 y te dan un token, ¿no? Un USDT. Claro, el problema es, oye, cuando yo quiera recuperar mi dólar, es decir, vender mi USDT, siempre van a poder tener el precio par, me van a poder devolver ese dólar. Para eso hay que estudiar el balance y ver que el pasivo, evidentemente, es USDT de Tether y el activo, pues lo que tengan comprado. ¿Qué hacen con esos dólares Tether? La compañía compra, como veis, treasuries. Bien, es un activo muy líquido y de mucha seguridad. Está muy bien que su balance tengan treasuries. También tienen Bitcoin, también tienen bonos soberanos de corto plazo. Tienen también, creo que algo de oro. Bueno, tenéis publicado, siempre publican su balance, es muy interesante. Yo lo sigo de forma anual y más o menos, como digo, calzan muy bien los plazos, que esto es lo que no hace la banca. La banca se financia a corto plazo e invierte a largo plazo para intermediar ese
con ese margen de intermediación que se llama, que es el principal negocio de cualquier banco, se financian a corto plazo barato e invierten a largo plazo a mucho más interés. Y, bueno, ese margen es lo que ganan, ¿verdad? Claro, ante problemas de liquidez, van a papá, Banco Central, los bancos, y dicen, oye, tengo hipotecas a 30 años, pero necesito liquidez. Pues te cambio el activo y líquido y me has tomado un activo líquido. Está el prestamista de última instancia. Ahora bien, las stablecoins no tienen acceso a la Reserva Federal, a la banca central en general, por lo tanto tienen que ser mucho más responsables a nivel de apalancamiento, a nivel también de estrategia y por tanto suelen calzar mucho mejor no solo los plazos, es decir, se financian a corto plazo con vosotros estáis financiando con PaxTether, estáis financiando a Tether, pero es a la vista, lo puedes vender en cualquier momento, es como un depósito bancario. Y claro, pero entonces tienen que tener en su activo, también en su activo tienen que tener, va a redundancia, activos líquidos que puedan vender para honrar esas promesas, ese pasivo que tienen a la vista, ¿no? Y lo hacen muy bien. Yo os invito a todos a revisar el balance de Tether, porque repito, antes cuando estaban fuera de Estados Unidos y no había auditorías, pues oye, parecía muy opaco, que no querían enseñar su balance. Desde que lo hacen, creo que es mucho más transparente, hacen ese nudismo económico, por decirlo de alguna manera, y yo, vamos, que siempre trato de analizar mucho el sector bancario, me gusta mucho el tema de los descalce de plazos, que creo que es el principal problema a día de hoy del sector financiero, y lo hacen porque saben que tienen el rescate detrás del Banco Central y en última instancia de los contribuyentes del Estado. Tether, como no lo tiene, las stablecoins pues son mucho más responsables y así a mí se me gusta. De hecho, recordar año 2022, con todo el problema de Silicon Valley Bank, la quiebra de FTX, ahí sufrió muchísimo. Hubo una salida de depósitos brutal de Tether y honró cada dólar sin despeinarse. Ningún banco, pero ninguno, ahora mismo, ni hablamos de los grandes big players, hubiera podido responder a tanta huida de depósitos como hizo Tether. El poder, el músculo que tiene es brutal. Insisto, ha llegado para quedarse, stablecoins serán el futuro eurodólar. Quería comentarlo con vosotros, también podéis comentarme lo que opináis. Yo estoy muy tranquilo, ahorrando en dólares, mucha gente tiene miedo por esa rotura del precio par. Yo insisto, si estudio su balance, no todo el mundo lo puede hacer y por eso quería compartir esta pequeña opinión con vosotros. Pero bueno, hablando de moneda fiduciaria, vamos al siguiente gráfico que voy a compartir con vosotros, que es muy interesante. Porque claro, realmente hasta el coin lo que hace es, dentro del mundo cripto, dar moneda fiat, ¿no? Sustitutos de moneda fiat, ¿no? Claro, hay mucha gente que me dice, oye, ¿por qué quiero moneda fiat? Bueno, pues que hoy en día es el sistema que tenemos y realmente hay que pagar nóminas en fiat, hay que pagar proveedores en fiat y hay que tener cierto ahorro también para tus obligaciones tributarias. Por eso siempre es bueno también, además, si quieres alejarte de la volatilidad de las criptos, por ejemplo, de Bitcoin, está bien tener parte on-chain, pero en UST, para mí, insisto, el valor es muy fuerte, ¿no? Pero fijaros, vamos a poner este gráfico en grande para que veáis cómo evidentemente la divisa fiat tiene sus problemas, no digo que no, y es que el brutal endeudamiento de los estados pues está llevando a que cada vez el coste financiero de los mismos sea muy alto. Fijaos este gráfico tan interesante, os comparo Estados Unidos, UK y Alemania, ¿no? Esto es el coste financiero, es decir, lo que pagan por intereses los gobiernos en este caso, ¿no? Fijaos, UK está cerca de pagar el 4% del PIB solo en intereses de deuda. Estados Unidos, pues prácticamente más de lo mismo, 3,54, y Alemania, después del brutal gasto público que ha anunciado con esa coalición apoyada por los verdes y han quitado el freno de deuda, pues también subirá mucho. Básicamente, como digo, el 4% del PIB, que es una barbaridad, se utiliza simplemente para repagar los intereses de la deuda ya generada, una deuda que además va creciendo. Bueno, Alemania es verdad que tiene más margen porque ha sido un país frugal. Y lo digo, como siempre, en el buen sentido de la palabra, ha sido un país con responsabilidad fiscal, por desgracia, hemos acabado. El último halcón de Europa ha muerto. Y bueno, pues ha entrado en esa misma espiral que tiene UK, que tiene, por ejemplo, Francia, España, bueno, eso es lo que os voy a decir. También, por supuesto, Estados Unidos. Veis que ahora Scott Bessent y Donald Trump quieren volver un poco a la ortodoxia fiscal, veremos si lo consiguen, muy complicado, sobre todo si no tocan partidas como sanidad, como pensiones o como defensa, cosa que creo que no va a hacer, ¿no? Entonces creo que es más pues una demagogia que otra cosa, pero bueno, ahí está, ponemos la intención, ¿no? Pero claro, estamos pagando una barbaridad, pero una barbaridad ahora mismo simplemente de intereses. ¿Cuál es el problema? Que, por ejemplo, en Europa se ha anunciado este gasto brutal de 800.000 millones de euros para defensa, es decir, vamos a ver cómo los inversores van a exigir cada vez más intereses para financiar a los gobiernos, por lo tanto se va a disparar también el coste financiero. Vamos a ver dentro de poco cómo los estados van a estar más o menos pegándole un bocado al PIB de en torno al 5, 6, 7% solo para repagar los intereses de la deuda. La deuda, el principal no se paga, pero sí los intereses, que es el problema. Y a mayor deuda,
pues con intereses estables, más coste financiero. Y la deuda solo va a hacer más que crecer. Tiene una tendencia totalmente, positiva, ¿no? Ahora estamos en ratios de deuda sobre PIB del 110, pues en año 2030 estaremos en 120, 2050 estaremos prácticamente en 180 o 200, como Japón. Claro, o estamos en tipos negativos, que quizá para eso estén dándose prisa con las CBDC, la Central Bank Digital Currency, para poder obligar a tener tipos negativos y que sea sostenible este sistema. Eso sería una barbaridad, porque nos cobrarían por ahorrar. Cuidado, pero bueno, en un entorno donde quizás sea necesario subir tipos de interés para controlar presiones inflacionistas, los costes financieros se van a disparar. Para mí es una auténtica bomba lo que tenemos con la deuda. Se dice poco, Pero bueno, quería traer un poco este gráfico porque, bueno, hablando un poco de stablecoins, que va a ser un poco la sostenibilidad del dólar a nivel fiduciario, es verdad que tiene otros problemas las divisas que tendrán que enfrentarse en próximas décadas, ¿no? Sobre todo estos intereses de la deuda, que cada vez van a ser más porcentaje del PIB, y en algún momento la sociedad tendrá que empezar a responder, oye, esto es normal, deuda que nosotros no hemos generado, pero estamos pagando por ella. Al final estos son impuestos de inflación, no es otra cosa, ¿no? Bueno, ahí quería dejar un poco la reflexión. Vamos con la siguiente imagen, vamos ya con la tercera. Y ahora vamos un poco a irnos a la actualidad, más allá de un poco de esta reflexión que quería traer. Fijaos que interesante, porque, bueno, hablaba recientemente Bank of America de que estaban disparando, ¿no? los impagos en tarjetas de crédito, el que se llama revolving, ¿no? En Estados Unidos. Claro, mucha gente ya ha empezado a hablar de posible crisis de solvencia, sector bancario. Bueno, si están impagando la deuda de tarjetas de crédito es porque realmente la salud económica de Estados Unidos no esté bien. Bueno, pues todo el tipo de teorías que salen siempre con ese tipo de noticias, ¿no? Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis. Como, repito, los bancos ya lo meten en una partida que son créditos de difícil cobro, ¿no? Y por eso fijaos como no es que se vaya a impagar, ¿no? Pero los bancos esperan que se impague, ¿no? Está llegando a niveles récord. Aquí lo veis. Estos son, claro, los impagos, ahí de la tarjeta de crédito. Cuidado, estamos hablando de tarjetas de crédito. De momento, los impagos en vehículos y sobre todo en vivienda no están ni mucho menos en niveles de tensión. Se está impagando mucho este tipo de crédito, claro, que es el que menos se persigue o es el menos, el menos pernicioso, digamos, ¿no? Hay gente que no quiere impagar su casa porque el banco se la queda, ¿no? Es el aval que pones. En la deuda de tarjeta de crédito no hay aval, y por eso, entre comillas, es más sencillo impagar, ¿no? Y claro, ahora mismo, si la vivienda está subiendo mucho de precio en Estados Unidos, nadie quiere perder ese activo de fuerte revalorización. Por eso quizás estemos viendo más impagos, como digo, en tarjetas de crédito y no tanto en vehículos o en vivienda. Me preocuparía yo por la solvencia del sector financiero cuando hagamos impagos también en vehículos y en vivienda, no solo cuando son tarjetas de crédito, ¿no? Así que de momento, insisto, ha salido mucho pánico con esta noticia, que, hombre, hay que vigilarla, evidentemente, sobre todo porque denota que la salud económica de los hogares de Estados Unidos no está bien. Además, es una economía muy endeudada a nivel de crédito de Estados Unidos y, insisto, está llegando los impagos a récord. Pero fijaros, lo curioso de todo esto es lo siguiente. Pasamos a la siguiente imagen, porque, claro, si empieza a haber estrés financiero, como el que parece indicar esta gráfica de las tarjetas de crédito, los impagos, lo normal es que los spreads de crédito empiecen a aumentar, pero no lo están haciendo. Fijaos que interesante, vamos a ponerlo en grande para que lo veáis, porque hay una correlación clara entre impagos en el sector financiero y que suban los spreads de crédito. Aquí lo veis, en verde. Ahí lo tenéis, un poco lo que podemos ser los impagos y cómo el high yield, ¿verdad? Pues aún no, la gente no está huyendo del high yield. Los spreads de crédito básicamente muestran estrés financiero cuando hay una rotación de los bonos basura o high yield a bonos de máxima seguridad. Oye, por los AAA, bonos que sabemos que aunque haya pues una crisis financiera, la contraparte te va a pagar, ¿no? Entonces la gente prefiere quitarse rentabilidad, el high yield, e irse a seguridad, que es el AAA. Entonces esto suele pasar cuando pues se empieza a ver impagos en el sector financiero, como lo que estábamos viendo antes. Sin embargo, fijaros como los spreads de crédito siguen totalmente bajos, están en mínimos prácticamente de los últimos 10 años. Claro, que esto es muy explosivo, es decir, no es lineal. Tú puedes estar en mínimos y ver una subida muy vertical, ¿no? Entonces hay que vigilarlo muy de cerca. Yo siempre digo que los spreads de crédito para mí es el gráfico más importante a nivel macroeconómico, que básicamente muestra, lo repito una vez más, cuando los flujos de los ahorros salen de activos de riesgo dentro del mercado de deuda y van a activos seguros. Es decir, el inversor no se fía, cree que va a haber impagos y va a haber, por tanto, riesgo de contraparte. Cuando se disparan los spreads de crédito es cuando hay que liquidar posiciones, evidentemente, en bolsas, ¿vale? Por eso es un indicador que sigo, de forma semanal, casi diaria,
Y cuidado porque empieza a preocupar esta brecha que está habiendo entre esos impagos que estamos viendo en el sector financiero. Es verdad que aún solo están siendo en revolving, pero cuidado si empiezan a salpicar a vehículos o vivienda. En ese caso, es muy normal que empiecen a dispararse los spreads de crédito y ahí será momento, señal clara, de rotar la seguridad. Es decir, de vender riesgo, vender bolsas, quizá empezar a cubrirse con más oro, mercado de bonos también puede ser evidentemente interesante, también deuda corporativa y también cash, ¿no? Aprovechando para tener munición, esperar las caídas en bolsa y poder volver a comprar más barato, ¿no? Así que vigilarlo muy de cerca. Los spreads de crédito, para mí, el gráfico, indicador más importante. Vamos a la siguiente imagen y todo esto, claro, en un contexto donde empieza a haber muchas dudas con las bolsas, con S&P 500 en Estados Unidos, Hicimos hace poco un vídeo aquí en el canal, donde analizamos esa posible rotación. De hecho, JP Morgan decía que íbamos a ver mejor performance en los próximos 10 años en Japón, en China y Europa que en Estados Unidos, ¿no? Bueno, todo esto sale además con un aniversario tremendo. Y es que hace 25 años tocamos techo en el Nasdaq justo antes de que explotara la crisis .com o la crisis de las .com. Voy a poner en grande este gráfico para que lo veáis, No sé si alguno de los que nos está viendo le pilló esta gran crisis. Yo, evidentemente, aún no estaba operando, no estaba tradeando. Sí, tuve la suerte, la suerte o la desgracia, ¿no? Fue una lección muy fuera de operar la crisis financiera, pero no en el año 2000. Pero fijaos, 25 años han pasado, Y cuidado, porque cuando tocamos techo fue justo el mes antes, habíamos subido un 14%. Es decir, es que, claro, los mercados engañan mucho, ¿no? Parecía que estaba muy fuerte el mercado, año 2000. Justo vimos un mes de una subida del 14%. Y fue el techo, el máximo, antes de una gran corrección de 2 años y casi una caída del 70%. Y parecía, insisto, que íbamos muy fuertes, subidas muy fuertes en bolsa. Eso es lo que se llama los climas. Yo cuando digo que hay subidas muy verticales, hay que pensar en todo menos en fortaleza. Hay que pensar en engaños, que es lo que vimos exactamente en el Nasdaq año 2000. Bueno, después de esa subida brutal que tuvimos en febrero año 2000, claro, vino ese año el Nasdaq cayó pues más de un 20%. Y al siguiente año, pues otro 50%. Bueno, total, la corrección acumulada, como digo, muchos valores fue del 80%. Recordar Microsoft, también el tortazo que se pegó. Muchas compañías que eran muy buenas tecnológicas, no hablar de las que desaparecieron, como Terra, ¿verdad? Otras tantas. Pero el Nasdaq casi un 70% de corrección. E insisto, la corrección se inició, o sea, el techo lo marcó una corrección tan fuerte, de las más importantes que ha tenido el mercado en la historia, la .com. Justo el máximo se hizo después de un mes que subió un 14% la bolsa. Fijaros, para que veáis una vez la irracionalidad a veces de los mercados. Bueno, veníamos en el año 2024 de una subida muy fuerte también en Wall Street. Mucha gente está comparando un poco estas situaciones. Estamos viendo la corrección fuerte del 15% en Nasdaq, S&P 500 un 10% ha caído, Russell un poco más. Bueno, pues claro, ya saben los paralelismos. Oye, estaremos en una nueva burbuja como la que vimos en el .com, la que vimos en el año 2008, la subprime. Ahora le llaman el everything bubble, ¿no? La burbuja de todo, sobre todo de deuda, como lo que hemos comentado al inicio, el gasto público en Estados Unidos, más o menos un déficit del 7% en época de auge, ¿no? No estamos en guerras, no estamos tampoco en recesión. ¿Qué justifica ese tremendo gasto? Bueno, everything bubble, ¿no? Aquí os dejo la pregunta. Yo no soy partidario de que estemos en una situación igual, ya os lo digo, pero no lo descarto. Aquí tenemos que tener siempre, estar abiertos de mente y plantear todos los escenarios, ¿no? 25 años, aniversario. Por lo menos está bien estudiar la historia para tratar de conocer los patrones y prever, ¿no? Siempre ciertos planteamientos. Y claro, vamos al último de los gráficos, porque claro, ya a nivel técnico sí que empieza a haber señales de cierta preocupación, No digo, insisto, que estemos en una burbuja de momento, quizá cambie opinión en 3 meses. Vamos a pasar a la siguiente imagen, la ponemos, aquí la tenemos en grande. Claro, ha salido también pues este gráfico, ¿no? Donde estamos rompiendo ahora mismo el S&P 500 con esta corrección del 10%, pues un canal importante. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis, y el patrón es muy similar al que tuvimos previo al COVID. También aquí lo veis, en el COVID veníamos de una subida muy fuerte, canalizada, una tendencia también en un módulo alcista claro, corrección del 20%, y ahora mismo pues hemos subido también en un canal muy claro que nos deja soporte en suelo, resistencia en techo, creo que de forma magnífica en este gráfico. Además, después de haber hecho ya el 1, 2, 3, como decimos siempre, y ahora mismo pues, ha tenido una rotura muy fuerte. Ha sido más una corrección del 10% que se ha dado en 20 días. Es decir, ha sido en solo 20 días. Ha sido una caída muy rápida, muy vertical, muy desordenada. No suele ser positivo esto, ¿no? Entonces, claro, la gran pregunta, con todo esto que hemos visto, ahora
La pregunta es para vosotros. ¿Creéis que podemos estar en un gran techo de mercado? Con gran techo de mercado me refiero a las puertas de un bear market, no solo en precio, sino también en tiempo. De estar 12, 15 meses en fase correctiva. Claro, esto sería muy preocupante. Evidentemente es un planteamiento que tenemos que tener todos en la cabeza. Sobre todo, insisto, quería hacer este vídeo después de haber comentado ese vídeo donde ya estaban rotando muchos profesionales a otros mercados, como Europa, como China. Y bueno, Estados Unidos pues empieza a tener ciertas dudas, ¿no? Estados Unidos luego ha sido un país que es muy complicado meter en recesión, un país que ha dominado y, bueno, tiene razones para aguantar. Pero desde luego, pues empieza a haber factores de prudencia, es lo que digo, ¿no? Así que os leo en los comentarios, a ver qué opináis, por supuesto. De momento, insisto, es pronto, habrá que ir viéndolo prácticamente semana a semana. Para eso tenemos un programa también en directo aquí en Trading Pro Televisión, que es Más que Mercados. Estamos de lunes a jueves, de 3:30 a 5 hora española. Nos podéis seguir, aquí estamos analizando evidentemente todas las estrategias, ¿no? Bueno, con esto, como siempre, me despido. Os mando un fortísimo abrazo y muchos besos. Chao. Tesla y Nvidia no paran de subir. Tenemos al SP500 casi en máximos históricos. Quizás invertir en estos activos ahora mismo sea tirar el dinero. Pero ¿sabéis qué compañías pueden tener un potencial de crecimiento abismal? Empresas energéticas, empresas armamentísticas, por supuesto, también hablamos de empresas de inteligencia artificial, computación cuántica, economías emergentes, todas estas las vamos a analizar en los webinars que tenemos preparados. En Trading Pro tenemos un webinar gratuito al mes. Vamos a ver todos estos temas y muchos más. ¿Queréis saber cómo apuntaros? Haz clic simplemente en el enlace que tenéis en la descripción y en el primer comentario. Nos vemos. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.